Vamos a concluir esta sección de propiedades de medidas de radón y el teorema de representación de Riesz-Markov con un criterio, ¿ok? Vamos a empezar probando el lema 1.13. X es un espacio sigma compacto de Hausdorff y mu es una medida de radón sobre X. Nos dan nu, una medida de Borel sobre X, que es finita sobre compactos. Entonces resulta que si nu es igual a mu sobre abiertos, entonces nu es una medida de radón sobre X. ¿Sale? Vamos a probar esto primero. Demostración. De entrada, como ya sabemos que X es un espacio de Hausdorff, sigma compacto, ya tenemos un resultado que nos habla de este tipo de medidas sobre este espacio, ¿no? Tenemos un espacio de Hausdorff sigma compacto, pues la proposición, se las recuerdo, revísenla, 1.3. Esta proposición asegura que mu es regular, ¿ok? Para B. De hecho, en sí lo que nos asegura es que es regular interior, ¿ok? Para Bx, ¿sí? ¿Sale? Es regular interior, ¿va? Ahora, como nu es una medida de Borel sobre X, que es sigma finita sobre los compactos, perdón, que es finita sobre nuestros conjuntos compactos, entonces para demostrar que la nu es de radón, ¿qué falta? Es de radón, falta demostrar que nu es regular exterior y regular interior para B. ¿Sale? Bien, vamos a usar ya varios de los resultados que hemos estado demostrando. Prácticamente esto es conclusión de todo lo que hemos estado hecho. Este resultado y el que viene. Tenemos lo siguiente. El primer paso. Primero, sea E un boreliano. ¿Ok? Entonces, como mu es una medida de radón sobre X de Hausdorff, espacio de Hausdorff, ¿ok? Sigma compacto, pues entonces mu es una medida sigma finita, ¿ok? Entonces, por teorema .4, para cada epsilon mayor a 0, existe un abierto O, ¿ok? Y un cerrado C, tal que E
contiene a C y esto está contenido en O, y además la medida de O sin C es menor a epsilon, ¿sí? Estas eran nuestras equivalencias, ya probamos varias de esas. ¿Ok? Bien, vamos a ponerlo esto observación 1, ¿sí? Segundo paso, vamos a demostrar que nu es regular exterior para E, ¿ok? Para este conjunto. Entonces, ahí tenemos dos casos. Si resultara que nu de E es infinita, entonces nu es regular exterior para E por lema 1.1. Se acordarán que aprobamos eso. En el caso infinito siempre se daba la regularidad exterior, ¿sí? Era casi por default, ¿va? Entonces lo que hay que suponer es que nu de E es finito. Supongamos entonces que nu de E es finito, ¿sale? Bueno, notemos que O sin C, perdón, es un abierto, ¿no? Que es O intersección C complemento y que esto es un abierto, ¿va? Entonces, como resulta que mu es igual a nu sobre los abiertos, pues entonces tenemos la coincidencia de estos valores, ¿no? Entonces tenemos que nu de O sin C es igual a mu de O sin C, ¿ok? Que es menor a epsilon según el criterio de allá. Bueno, pero entonces nu de O sin E es menor o igual que nu de O sin C, ¿no? Por esta contención, ¿sale? Y esto de aquí que es menor a epsilon, ¿va? Entonces ya tenemos, ¿no? Ya tenemos un pedazo. ¿Ok? Entonces esto demuestra que nu es regular exterior para E, ¿ok? Por lema 1.1, ¿sí? Tercer paso, hay que mostrar que nu es regular interior para el conjunto E, ¿va? Bueno, como X es en particular sigma compacto, pues existe una sucesión creciente Fn, ¿okay?, contenida en los compactos, tal que la unión de los Fn me da X, N natural, ¿ok? Entonces, si definimos Kn como Fn, estos Fn intersección C, entonces la sucesión de los Kn es creciente, ¿ok?, en los compactos, porque es una sucesión, cada uno de estos es compacto, intersección cerrada es compacto, estamos en un espacio Hausdorff, y es por lo tanto creciente en los conjuntos compactos, y además su unión
me da el conjunto Kn es creciente en K, ¿ok? Y su unión, la unión de los Kn, me da C, ¿ok? La unión de esto me da el conjunto cerrado. Y por lo tanto, utilizamos la convergencia monótona para medidas, ¿no? Que me dice que el límite, cuando n tiende a infinito, de nu de Kn es igual a nu de C, ¿sí? Que es la continuidad inferior, ¿no? También se le llama así, teorema de convergencia monótona para medidas, ¿sale? ¿Ok? Entonces, tengo esto, bueno, ahora, si resulta que, aquí hay dos subcasos, que nu de C es infinito, ¿ok? Entonces, como C está contenido en E, pues ya tendríamos el caso de nu de E infinito, ¿ok? Bien, ahora, como límite, cuando n tiende a infinito de nu de Kn es nu de C, que es infinito, para todo m mayor o igual a 0, existe un natural, n mayúscula, tal que nada más desglosamos esta definición, ¿no? Tal que nu de Kn es mayor o igual a m, ¿sí? Es mayor o igual a m, ¿ok? Y por lo tanto, tengo que nu de E, esto es infinito, ¿ok? Kn pertenece a mis compactos, Kn está contenido en C, está contenido en E, y nu de Kn es mayor o igual a m. ¿Y qué me dice esto? ¿Qué me dice esto? Esta era la regularidad interior, ¿no? En el caso infinito, ¿sale? ¿Ok? Según el lema 1.1, algo así era. Sí, 1.1. ¿Sí? Nu Kn es mayor o igual a m, por lo tanto nu es regular interior para el conjunto E por lema. Una de las primeras cosas que probamos, 1.1. Este es el lema de equivalencias entre propiedad de regularidad y aproximación, ¿se acuerdan? ¿Va? Nada más que este es el caso infinito, ¿sale? Bien, entonces lo que falta es considerar el caso en que nu de C es finita, ¿sale? Bueno, entonces podemos utilizar nuestra fórmula para la resta, que me dice que nu de E menos nu de C es nu de E sin C, ¿ok? Y esto pues es menor o igual que nu de O sin C, ¿sale? Y esto es menor a epsilon por la observación de hace rato, ¿sí? Y esto además implica, lo que además implica que nu de E es finita, ¿sale? Ahora, otra vez, como tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de nu de los Kn es nu de C, vamos a utilizar otra vez esta definición, pero ahora para el caso finito, vamos a desglosarla. Pues entonces existe un natural
existe un natural tal que nu de C menos nu de Kn, esto es menor a epsilon, ¿sí? Kn mayúscula, ¿sale? Entonces, tengo que nu de E menos nu de Kn, ahora esto es menor que nu de E, y según esta estimación, este de acá es menor que epsilon menos nu de C, ¿ok? Entonces es menos nu de C más epsilon, pero esto es, acá está, menor a epsilon, entonces todo esto es menor que 2 epsilon, ¿sale? Y ya estuvo. Otra vez por lema 1,1, nu es regular interior para E, por lema 1,1, ¿sale? Bien, acabamos el lema. Entonces lo que me interesa es el siguiente resultado, el teorema 1,4, que va a ser el final de esta sección. No del bloque, pero sí de la sección, ¿sale? Teorema 1.14, perdón. 1.14. Bien, si a X un espacio de Hausdorff localmente compacto, ¿ok? Y sigma compacto, ¿vale? Entonces, toda medida de Borel mu sobre X, que es finita sobre compactos, es una medida de radón regular, ¿sale? Okay. Entonces, este es el criterio, ¿no? Me dice que tengo un espacio de Hausdorff localmente compacto, sigma compacto, o sea, esto siempre involucra el caso de Rn, ¿no? Toda medida de Borel mu sobre X que sea finita sobre compactos ya es de radón regular, ya, ¿ok? Entonces, prácticamente el criterio importante es fijarse en los conjuntos compactos, ¿sí? Bueno, obviamente hay que ver que sea de Borel, lo cual no necesariamente es trivial, ¿no? Lo cual en general no es trivial, ¿vale? Bien, vamos a hacer la prueba. Vamos a usar el teorema de Riesz-Markov. Demostración. Bueno, como mu es de Borel sobre el conjunto X, ¿ok? Que es finita sobre compactos Kx, entonces queda por demostrar que mu es regular exterior y regular interior para los borelianos, ¿sí? Entonces, para esto vamos a definir el siguiente funcional. Sobre C0 de X definimos la función
más bien el funcional L de f igual a la integral sobre x de f respecto de mu. ¿Ok? Para f, función continua con soporte. ¿Sale? ¿Va? Bien. Entonces, tenemos que, de entrada, el módulo de f respecto de mu, pues es menor o igual que la integral de f respecto de mu, que es menor o igual, como esto es una función continua, que el máximo de f sobre x por la medida del soporte, ¿no? El soporte de f. Pero esto es finito, ¿no? Porque en particular mu es finita sobre compactos, ¿sale? Esto es finito para toda f. Función continua sobre compactos, ¿sí? Entonces más bien ahorita vamos al revés, ¿no? Con la medida de Borel que tengo, generamos un funcional, ¿sí? Esto es realmente un teorema de unicidad, de cierta manera. Sí, es un criterio, pero me está hablando en cierto grado de unicidad. Ahorita van a ver por qué, ¿sí? Esto es finito, entonces, para toda función continua y con soporte. Bueno, eso me dice que entonces mi funcional está bien definido gracias a las hipótesis sobre x, ¿no? O sea, es bastante importante la hipótesis de que sea finita sobre compactos, ¿sí? ¿Sale? Bueno, también L es trivialmente lineal y positivo, ¿no? Lineal y positivo sobre C0 de X, ¿no? Creo que es trivial eso. ¿Qué me está diciendo esto? Pues es que es un funcional lineal sobre C0, funcional lineal positivo sobre C0. Entonces lo puedo determinar, lo puedo representar de manera única como una integral de f respecto a alguna medida de radón. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sale? Bien, entonces, por Luis Markov existe una única medida de radón nu sobre el espacio medible XB, tal que L de f es la integral de f respecto de mu para toda f continua con soporte compacto. ¿Sí? O sea, ¿por qué es como unicidad? Si nosotros hiciéramos esto sabiendo a priori que mu es una media de radón, si definimos el funcional desde antes, por unicidad de Riesz-Markov, la medida de radón generada es la misma que la que estás usando, ¿no? Aquí no puedo decir eso porque no sé que mu sea de radón. Entonces lo que vamos a probar es que si las representaciones son la misma, con esa propiedad que tiene la mu, que es de Borel y finita sobre compactos, eso es suficiente para mostrar que son iguales, ¿sí? Esa
y esta medida, la nu, ¿va? Bueno, entonces, como X es sigma compacto y Hausdorff, nu es regular interior para B. ¿Ok? Otra vez esto es por proposición 1.3, esto ya lo probamos, ¿sí? Y por tanto, es regular para B, ¿sí? Bueno, ¿sale? Entonces ya tengo que es regular para B, ¿sale? Entonces, tengo que la integral de f de mu es igual a la integral sobre x de f de nu para toda f C0x. ¿Okay? Ahora, a esta no sé si le puse, la otra representación era 1, aquí se me fue, esta va a ser 2 y esta es 3. Entonces, por 1 y 2 tengo esto, ¿sale? Bueno, entonces vamos a mostrar que 3 implica que mu es nu sobre los abiertos. Ahora esto es fácil. ¿Con qué? Con la tarea. Sea O un abierto, ¿ok? Entonces, como O es abierto y sigma compacto, bueno, pues según lo que hicieron de tarea, existe una sucesión creciente Fn contenida en las funciones C0 de x, tal que el límite de las Fn cuando n tiende a infinito es la función característica de O. No nada más eso, y en particular las Fn eran mayores o iguales a 0. ¿Va? En particular. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar otra vez la convergencia monótona para, bueno, ahora no de medidas, ahora de integrales. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, por el teorema de convergencia monótona para integrales, junto con 3, tenemos lo siguiente. Tenemos que de entrada, mu de O es la integral de la función característica de O respecto de mu. Ahora, convergencia monótona, eso es lo importante, por eso necesitamos que sea creciente y que sea no negativa, ¿no? Convergencia monótona me dice que esto lo puedes escribir como el límite cuando n tiende a infinito de la integral de los Fn respecto de mu. Pero según eso de allá, como esto es para toda Fn en C0, esto es lo mismo que el límite cuando n tiende a infinito de la integral de las Fn respecto de nu. Esto de acá es la integral de la
función característica de O, otra vez por convergencia monótona, pero respecto de nu, ¿ok? ¿Y esto quién es? Nu de O, y ya estuvo, ¿no? Por lo tanto coinciden sobre los abiertos y vamos a aplicar el lema anterior. Por lo tanto, nu es mu sobre OX. Entonces, como nu es una medida de radón sobre X, que es sigma compacto y Hausdorff, ¿ok? Y mu es de Borel sobre X finita sobre compactos, y tal que mu es nu sobre los abiertos, entonces mu es de radón regular sobre el espacio de medibles de Borel. ¿Ok? Por lema 1.3. Ahí está. Bien. Con eso concluimos una sección importante. En general, propiedades básicas de medidas de radón. Todavía vamos a seguir viendo medidas de radón, pero vamos a ver en particular, vamos a cambiar un poco las cosas, vamos a ver aproximación de funciones, vamos a involucrar funciones continuas, vamos a ver el teorema de Luisín en particular. Seguro ya lo vieron en medida 1, pero lo voy a ver otra vez, ¿ok? Y eventualmente ya casi vamos a especializar esto a Rn, que es el espacio en el que nos va a interesar trabajar, ¿sale? Bien, es todo. Gracias.